Bueno, amigos, amigas, hermanos, hermanas, qué bien, estamos acá en nuestra cuarta entrega de La Raíz, estos estudios mesiánicos que estamos llevando a cabo todos los viernes de 20 a 21 horas por TELS TV y también por mi canal de YouTube, La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernet. Qué lindo estar con ustedes hoy, cuando estamos terminando el mes de marzo y vamos a iniciar lo que para el cristianismo es la semana más alta en nuestro calendario, que es precisamente la Semana Santa. Les voy adelantando que con ese motivo, el viernes que viene vamos a tener un estudio especial sobre la cena pascual, lo que en hebreo se dice el Seder de Pesaj. Y vamos a relacionar a todos los elementos de la cena pascual judía con nuestro Mesías, con Yeshua HaMashiach, con Jesús el Mesías. Pero bueno, eso va a ser la semana que viene, que se viene con muchas sorpresas, va a ser un programa especial. Después vamos a continuar con otro estudio que nos va a llevar otras varias clases. Hoy esperamos terminar el estudio que dio inicio a nuestro canal, Mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, la ternura del Jesús de las promesas. Les damos las buenas noches no solamente a ustedes, sino que también a Esteban Morales, que está ahí en los controles de TELS TV, manejando todo, ¿verdad?, para que esta transmisión pueda salir lo mejor posible. Les cuento que nosotros seguimos avanzando con este estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis. Quiero, antes de entrar en nuestra quinta iglesia, que es la de Sardis, recordar que la clase pasada hablamos de Pérgamo y Tiatira, y algo que no mencioné sobre el mensaje a Tiatira, los que no lo hayan visto lo pueden ver, es la parte número 3 del estudio. Algo que no mencioné, que no profundicé la semana pasada, es que el Señor le dice a la iglesia de Tiatira: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, hablando de la doctrina de Jezabel y la doctrina del espíritu de Balaam, que hablamos de lo que era eso, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. A vosotros yo os digo, dice el Señor al resto de la iglesia en Tiatira, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y es interesante que cuando nosotros muchas veces analizamos estos mensajes, no nos detenemos en el hecho que el Señor en ocasiones, aún en medio de la más tremenda tribulación, extiende su esfera de protección y a determinada parte de la congregación, a determinadas iglesias en determinadas partes del mundo, bueno, el Señor dice: tranquilo, el tiempo es difícil, es un tiempo complicado, pero yo no te voy a imponer ninguna otra carga. Y de hecho incluso vamos a ver hoy que a la iglesia de Filadelfia, para la iglesia de Filadelfia no hay advertencias de parte de Dios ni siquiera. ¿Con esto qué quiero decir? Que históricamente la iglesia ha atravesado momentos de tribulación, y así también será en el tiempo final. En este mismo momento, y ya lo dije en algún otro programa, hay hermanos nuestros, católicos y protestantes, misioneros, católicos y protestantes, en algunas partes del planeta Tierra, predicando el Evangelio donde está prohibido predicar abiertamente el Evangelio de Jesucristo, y están siendo esos hermanos perseguidos por grupos extremistas, al punto de tener que pagar con su propia vida, en los menos de los casos, pero hay mártires hoy día cristianos. En otros casos son encarcelados o deportados y vueltos a sus países de origen. Y sin embargo, nosotros en Uruguay, por ejemplo, gozamos en Occidente de una libertad religiosa absoluta. Entonces, Dios hace como Él quiere y Él extiende su esfera de protección en la medida que Él lo considera y como Él lo quiere hacer. Y así también va a ser en el tiempo final. No entendemos cuándo va a ser exactamente, cómo va a ser exactamente, pero no podemos vivir preocupados. No significa que uno no sea consciente de la realidad que estamos viviendo, de los tiempos difíciles que estamos viviendo, del aumento de la perversión en un sentido, ¿verdad? Pero el Señor es el que está en control. Entonces, nosotros a lo nuestro, a predicar el Evangelio y a ser cautos
y discernir las señales a nuestro alrededor. Pero no podemos vivir preocupándonos, ni meditando solamente sobre el mal. Tenemos que meditar sobre el Señor Jesús y tener la tranquilidad de que el Señor de pronto nos dice a nosotros también: no os impondré otra carga. Vos hacés lo que tenés que hacer y tranquilo. Yo me encargo, yo me voy a encargar de tu sustento, yo me voy a encargar de guardarte. Como le dice el Señor Jesús en Juan 17, ¿verdad? Le pide al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Noé tuvo que pasar por el juicio de las aguas, pero fue guardado en la tebá, como se dice en hebreo, en esa caja de madera que era el arca, que es un símbolo del madero, que lo guarda a Noé del juicio de las aguas. Y así también nosotros podemos tener que pasar una tribulación o una gran tribulación, pero el Señor tiene las herramientas para guardarnos. Entonces, no perder de vista ese aspecto esperanzador del Apocalipsis y de todo el mensaje bíblico, ¿sí? Eso quería decir con respecto a la iglesia de de Tiatira. Como tengo acá el material, ya estoy leyendo Sardis y me confundí. Vamos a ver hoy por última vez la herradurita que nos sirvió para ilustrar la posición geográfica de las iglesias. Recuerden que nosotros empezamos por la iglesia de Éfeso, la que estaba más al sur, bien sobre el mar Egeo, la carta a la iglesia de Éfeso, ya la estudiamos. Luego estudiamos la carta a la iglesia de Esmirna, también sobre el mar Egeo. Y en tercer lugar analizamos la carta a la iglesia de Pérgamo. Hasta ahí ya van 3 iglesias sobre el mar Egeo estudiadas. Después nos vamos tierra adentro y nos encontramos con Sardis, iglesia que también con Tiatira, iglesia que también ya analizamos. Y ahora nos vamos a adentrar en nuestra quinta iglesia. La quinta iglesia es la iglesia de Sardis. Vamos a ver entonces en nuestra presentación de PowerPoint una imagen que hay, que la podemos asociar con la iglesia de Sardis. No sé, Esteban, si tenés por ahí la presentación de PowerPoint. Ahí está, perfecto, Esteban al toque, con esa imagen de una puerta entreabierta que está dejando entrar la luz. Y eso tiene una explicación, porque el Señor habla de una puerta en esta iglesia. Ven ahí la puerta entreabriéndose, la luz entrando. Bueno, vamos a ver qué le dice el Señor a esta iglesia. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapo. Y el ángel escribe y dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y ahora viene la promesa del Señor para Sardis. Pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta ahí, entonces, Apocalipsis 3, lo que el Señor le habla a esta iglesia de Sardis. Hay una apreciación dura del Señor para esta iglesia, ¿no? Tienes apariencia de estar vivo, pero estás muerto. Sardis era una ciudad parte del reino persa, conocido en la antigüedad como Lidia. Fue liberada por Alejandro Magno en el 340 a.C., convirtiéndose en una importante ciudad griega que honraba a la diosa Artemisa. ¿Se acuerdan que en Éfeso también, la primera iglesia, había un gran templo que era una de las 7 antiguas maravillas del mundo en honor a la diosa Artemisa o Diana,
Bueno, en Sardis también se honraba a la diosa Artemisa, la diosa de la caza, los bosques y la fertilidad. El último rey de Lidia, que vivía en esta zona, en esta ciudad que después se llamó Sardis, ¿verdad? El último rey de Lidia se llamó Creso y vivió, o reinó, mejor dicho, entre los años 560 al 545 a.C. Y esta anécdota que voy a contar ahora, según los historiadores, puede justificar el hecho de que el Señor dice que va a venir a la iglesia de Sardis, si no velan, como ladrón en la noche. Dice que, bueno, el rey Creso, ¿verdad?, era el más rico que había gobernado la región donde Sardis yace, y había construido este rey, el rey Creso, un refugio inexpugnable en la montaña, por lo cual la ciudad era inconquistable prácticamente. Pero llega el rey medo-persa Ciro, no sé si ustedes se acuerdan que estuvo el imperio asirio, luego el imperio babilónico con Nabucodonosor, y luego viene el imperio medo-persa, los medos y los persas. Y el rey Ciro, que es el rey de la época de la reina Esther en la Biblia, llegó a esta zona de Lidia y no pudo conquistar a la ciudad porque el rey Creso estaba en su fortaleza inexpugnable en lo alto y el ejército no podía entrar en esa fortaleza. Pero ¿qué hizo el rey Ciro? Puso su ejército alrededor de lo que se podía de la fortaleza para en algún momento ver si sitiándola finalmente lograba conquistarla. Y una noche, cuenta la historia, un soldado del rey Creso, el dueño de la ciudad, digamos, a un soldado del rey Creso se le cae el casco, se le cae para afuera de la ciudad. Y la ciudad estaba siendo sitiada por los soldados del rey Ciro, el rey persa Ciro. Y un soldado del rey Ciro vio cómo el soldado de la fortaleza del rey Creso, al caérsele el casco, salió por una pequeña puerta que estaba escondida debajo de las murallas, recogió su casco y volvió a entrar por esa puerta secreta, digamos. Y esa puerta secreta fue la que le dio finalmente la victoria al rey Ciro, porque por esa puerta secreta, como ladrón en la noche, Ciro y su ejército se coló dentro de la fortaleza del rey Creso y logró conquistar esa ciudad que es la que asociamos en la Biblia con Sardis, ¿verdad? No fue el único lugar por el cual el rey Ciro entró, porque también descubrieron que la ciudad tenía otro flanco débil y era una parte hacia atrás, un sector por el cual se tiraban los desechos y los cuerpos muertos, donde había muchos buitres, y ese sector tampoco estaba demasiado cuidado en la ciudad, entonces por ahí también entró el rey Ciro con su ejército y los medo-persas o los persas dominaron de esa manera esta ciudad que luego fue conquistada por el griego Alejandro Magno, ¿verdad? Y llegó a ser una ciudad importante durante el Imperio griego y el Imperio romano, que es la época en la que Juan le escribe su carta a esta ciudad. Pero ¿cuál es el tema? Acá hay como una pequeña lección espiritual, ¿verdad? ¿Cuántas veces de pronto en nuestra vida nosotros nos creemos que estamos fuertes y que no tenemos ningún problema, pero todos tenemos en nuestra vida nuestro flanco débil? Todos de pronto en nuestra vida tenemos nuestra pequeña puerta secreta debajo de la fortaleza por la cual el enemigo puede hacerse presente y puede entrar. Entonces es una invitación a la introspección y a revisar constantemente nuestra vida, no en el temor de me estoy dando con un látigo a ver qué estoy haciendo mal, perdóname Señor, no, pero ser cautos, ¿no? Ser conscientes de nuestras debilidades. A veces no tiene que ser un pecado grosso, digamos, un pecado marcado en mi vida, que yo abiertamente estoy haciendo algo que está lejos de los parámetros de Dios. A veces son aspectos de nuestra personalidad. Puede ser el orgullo, puede ser la falta de perdón, puede ser la dureza del corazón. Otro tipo de situaciones que se vuelven una puerta secreta a través de la cual el enemigo puede entrar a nuestra vida y destruirnos.
Entonces, cuidado con eso, ¿no? Pero también esa puerta, en este caso, en el contexto de la carta de Juan, esa puerta simboliza el lugar por el cual entra la justicia de Dios. No ya el enemigo, sino la justicia de Dios. A veces, de hecho, también esos flancos débiles que nosotros tenemos pueden llevar a que la justicia de Dios termine alcanzándonos, no porque Dios no sea bueno ni misericordioso, porque Dios sea malo, sino porque como es un Dios justo, a veces, bueno, cosechamos lo que sembramos. Y de pronto tuvimos esa puerta secreta por la cual el enemigo ingresó y a través de eso muchas veces después llega la justicia de Dios sobre nuestra vida y bueno, nos la tenemos que bancar, como decimos en Uruguay, porque bueno, es la consecuencia o la secuela de lo que fue el pecado o el error, la falta de previsión en nuestra vida. Vimos en las otras iglesias, las 4 iglesias anteriores, básicamente, que los cristianos tenían un momento muy difícil en el Imperio Romano porque tenían que adorar al emperador u otros dioses. Si eras judío, no necesariamente estabas exento de adorar al emperador, pero si eras cristiano, cuando los cristianos son expulsados de la sinagoga, ya se les complica a los cristianos el tema de no adorar al emperador. Pero en el caso de la iglesia de Sardis, no era tan así. La sociedad en Sardis era un poco más tranquila, tuvo un encare diferente respecto a la idolatría y a la inmoralidad sexual circundante, porque no le fue necesario a la iglesia de Sardis hacerse una con ella para pasar de largo, para estar integrados a la sociedad. Es decir, en Sardis es como que tú podías tener tu creencia en tu propio Dios y no había problema. De hecho, se han descubierto en lo que era el mercado de las ruinas de Sardis, por ejemplo, un stand, lo que sería un stand o un puesto de feria, diríamos hoy día, con símbolos judíos, al lado de un stand con símbolos cristianos. Es decir, que aparentemente ahí convivían todos en armonía, los judíos nazarenos o mesiánicos o cristianos y los idólatras. Todos podían estar en el mercado armonizando de alguna manera y teniendo la fiesta en paz, podríamos decir, para utilizar una expresión típica nuestra, ¿verdad? Esto de pronto también lo podemos asociar con el sentido etimológico del término sardis. Sardis, la palabra sardis, aparentemente significa los que escapan, los que salen por la tangente, diríamos, pero también en el sentido de los cómodos. Por eso también esa fotito en la diapositiva no es solamente la puerta por la cual llega la justicia de Dios, sino también una puerta por la que a veces los cristianos de Sardis se escapaban. ¿Cuál era el problema de la iglesia en Sardis? ¿En qué sentido hablamos de que ellos estaban escapando? En que ellos no reconocían el aspecto distintivo de Jesús. Ellos habían caído en ese error. Era como que los cristianos en Sardis, para no tener problemas, decían, bueno, a ver, ustedes adoran a los dioses paganos, Artemisa, al resto de los dioses, nosotros adoramos a un Dios al que llamamos Jesús. Entonces, al no reconocer el carácter distintivo de Jesús, al no pararse en la verdad de que Jesús es el único Dios verdadero y todos los demás dioses son falsos y son en realidad ídolos, nosotros estamos negando el mensaje de la cruz. Estamos negando el mensaje distintivo de Jesús y el carácter distintivo de Jesús. Jesús no es un Dios más. Jesús no es un otro Dios. De hecho, las posturas de los gnósticos, de donde vienen los grupos nicolaitas, y que es una doctrina que el Señor aborrece, como ya enseñé sobre eso en nuestra segunda parte, tiene que ver también con esto, porque Jesús se vuelve uno más, una opción más o un camino más. Y acá hay que entender que una cosa es que como iglesia tengamos la madurez espiritual y la estrategia de tratar de tender un puente en un momento para llegar al inconverso, para llegar al que no tiene al Señor.
como por ejemplo el apóstol Pablo, que cuando se presenta en el Areópago dice en Grecia, ¿no? Bueno, yo he visto que ustedes tienen acá altares para el dios tal, el dios otro y el otro dios, y tienen un altar para el dios no conocido. Ese es mi Dios. Y así les entra Pablo a los griegos y les cita un poeta de ellos, dos poetas de ellos de la antigüedad, como eran muy cultos, y muy hábilmente Pablo establece un puente con aquella audiencia inconversa para después predicar el mensaje del Evangelio. Entonces, no estoy diciendo que nosotros en algún momento no podamos usar también una estrategia por la cual yo no voy directo a la confrontación. Yo cuando conozco una persona fuera de la iglesia que no es cristiana, que tiene otros dioses, no necesariamente tengo que confrontar de entrada y exigirle, no, porque vos te tenés que convertir al Dios verdadero, no, porque tenés que hacer la oración de arrepentimiento. Tranquilos, hay un tiempo para cada cosa, como dice Eclesiastés, el sabio Salomón, y que Dios nos dé sabiduría para saber discernir los tiempos y saber en qué momento yo, tranquilo, vos con tu Dios y yo te voy a plantear mi Dios y vamos a ver si logramos que vos te acerques a este que es el Dios verdadero. Pero hay un momento también en el cual nosotros no podemos seguir contemporizando o negociando con el otro y negando el carácter distintivo de nuestro Señor Jesús. Y ese fue el error de la iglesia en Sardis, ¿verdad? Para entender también la cabeza de los nazarenos o los mesiánicos o los cristianos en Sardis, tenemos que entender también la cabeza de toda esa sociedad, de toda esa ciudad. Y por ejemplo, se descubrieron en Sardis los restos de una gran sinagoga judía que tiene muchos trazos en el suelo, por ejemplo, de características propias de los decorados griegos. Además, esta sinagoga judía en la ciudad de Sardis estaba al lado de un gimnasio. Y en Roma, la cultura romana veía con mucho beneplácito el cuidado del cuerpo, en parte por lo menos, había diferentes líneas y doctrinas, pero digo, se le daba mucha importancia al cuerpo y a cuidar el cuerpo, entonces era muy común que hubiera gimnasios. En esos gimnasios, utilizados mayoritariamente por varones, era una cultura muy machista, los varones estaban desnudos. Era común que los varones estuvieran desnudos en los gimnasios. Y hay acá algo que nos puede llevar a la reflexión. Si yo como judío puse una sinagoga al lado de un gimnasio donde se preconizaba nada más que lo superficial y el cuerpo, y no es que la desnudez esté mal, pero digo, bueno, si estamos desnudos entre nosotros, eso puede llevar a determinadas líneas de comportamiento que de pronto no son las más adecuadas. Y si yo pongo una sinagoga en ese lugar, al lado del gimnasio, para en algún momento poder rescatar a algunos de los del gimnasio y que se acerquen al mensaje de la Torá, gloria a Dios. Gloria a Dios por esa habilidad y esa audacia de meter la sinagoga al lado del gimnasio. Ahora, si yo pongo la sinagoga al lado del gimnasio para terminar haciéndome uno con los romanos y terminar pasando todo el día dentro del gimnasio y dejar de valorar a mi Dios y contemporizar con esos romanos que estaban en el gimnasio y negociar con ellos y empezar a avergonzarme de mi identidad, como le sucedió a los judíos en Sardis, porque los judíos se avergonzaban de su nombre judío, que el nombre para el judaísmo, el nombre de la persona para el judaísmo es algo clave porque tú tenés un nombre que tiene que ver con tu identidad. Cuando Sara y Abraham nombran a Isaac significa reirá, sonreirá, porque tenía que ver con el momento en el cual Isaac había llegado a las vidas de estos dos viejitos que les hizo reír y les alumbró su vida. Y así todos los nombres del Antiguo Testamento tienen mucho que ver, y en el Nuevo Testamento también, los nombres judíos se le daban a la persona, los padres le daban al hijo judío un nombre que tenía que ver con la circunstancia en medio de la cual había nacido. Entonces, avergonzarte de tu nombre judío y cambiártelo
ya está hablando de que hay algo que no está bien. Una cosa es que vos quieras tener amor hacia el que todavía no tiene al Señor y lo quieras dar para el Señor y que con ese fin no vayas de una a la confrontación. Eso es una cosa. Pero otra cosa es cuando yo ya me empiezo a avergonzar de ser cristiano y empiezo a esconder hasta mi propia identidad. Ojo, ojo. Eso es el gran tema con Sardis y es lo que el Señor le recrimina a esta iglesia. Además, en el caso de los judíos es tremendo porque ellos ya habían pasado por este proceso de asimilación en la historia en el cual estuvieron a punto de perder su identidad. De hecho, las 10 tribus del norte de Israel perdieron su identidad y se diseminaron entre los pueblos de la tierra y nunca más se supo de ellos. Después vamos a hacer nosotros un estudio de las 12 tribus de Israel y qué sucedió con esas 12 tribus. Pero no solamente eso, sino que en el siglo II a.C., cuando los griegos dominaban antes de los romanos Jerusalén, era tal la fascinación de los judíos con los griegos que había judíos que se realizaban una operación de restitución del prepucio, que no sé cómo se llevaría a cabo en aquel momento, porque también durante el Imperio griego, no solo durante el Imperio romano, era muy común el tema de los gimnasios y de estar desnudo. Entonces, claro, los judíos se avergonzaban. Si los griegos los veían circuncidados, iban a saber que eran judíos. Entonces se había llegado a hacer una práctica, una operación, como si fuera hoy día una cirugía estética, donde te restituían tu prepucio para no demostrar, cuando estabas desnudo, que tú eras judío y que habías sido circuncidado. Entonces, ojo con ese tema, ojo a la iglesia hoy día, porque vimos que uno de los temas interesantes de tocar estas iglesias es decir, bueno, estos son iglesias históricas, pero este mensaje, ¿cómo se puede aplicar a mí hoy día? ¿Qué características encuentro yo en estas iglesias, en estas congregaciones, con las cuales me puedo identificar? Entonces, ojo si estamos por esta línea, ¿no? La línea donde quiero tener tan poco conflicto con el afuera, quiero tener tan poco conflicto con el mundo, entonces niego el carácter distintivo de Jesús para no pelearme con nadie, digo que Jesús es uno más, empiezo a negar mi propia identidad cristiana o mesiánica en el afán de congraciarme con el afuera y congraciarme con el mundo. Ese era el pecado de Sardis entonces. El Señor les dice que afirmen lo poquito que les queda, ¿verdad? Que confiesen a Jesús, ¿verdad? Pero no como uno más, no reduciéndolo a uno más o a un Dios más, sino volviendo a darle el carácter distintivo que Él tenía. Y Él les dice que limpien sus vestiduras, como si las vestiduras de la gente en Sardis estuviera manchada. Y estaba manchada quizá por esa mezcolanza, ¿verdad? El Señor les exhorta a la iglesia en Sardis a guardar lo que tienen, ¿verdad? Retén lo que tienes, le dice, retén lo que tienes, si no voy a venir a ti como ladrón en la noche. Y esa expresión de guardar lo que tienen es una expresión de un término militar, es un término duro, ¿verdad? Porque lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Sardis es, le está dando un tirón de orejas y le está diciendo, hay que pararse y defender la verdad. Esto es una guerra. Esto es una guerra espiritual, que nosotros también lo vamos a ver durante el año, si Dios quiere, cuando estudiemos el Padre Nuestro, en su raíz judía, vamos a ver cómo el Padre Nuestro plantea muy claramente el tema de la guerra espiritual. Acá hay un mundo de tinieblas, un reino de tinieblas con un príncipe que es Satanás, y hay un reino superior que es el reino de la luz, el reino de nuestro Dios. Pero acá hay una guerra. Entonces el Señor dice, retén lo que tienes, un término militar. Te tenés que parar con dureza, te tenés que parar con firmeza en la verdad, no te dejes tragar por el enemigo. Ojo, ojo, esa es la advertencia del Señor, ¿verdad? Y lo de las vestiduras blancas es porque cuando había un gobernador que entraba victorioso a la ciudad porque había conquistado, él y sus seguidores se vestían de blanco, de ropas blancas, e iban desfilando por la ciudad en una procesión porque eran los vencedores. Bueno, el Señor acá le dice a la iglesia de Sardis, yo te voy a dar vestiduras blancas. Ustedes son los vencedores, pero para obtener esas vestiduras blancas
esas ropas de justicia, tenés que estar parado en la verdad. No podés estarte avergonzando del Evangelio. Una cosa es que quieras ser cauto, que no quieras ser pesado, que sepas cómo ser mesurado a la hora de predicar y de compartir sobre mi persona, la persona de Jesús, pero otra cosa es que te avergüences de mí, que te termines avergonzando de mí, que termines negando tu identidad, como ya lo habían hecho los judíos, ¿verdad? Ojo, si las vestiduras blancas las doy yo porque yo soy el que en definitiva vence, ¿no? Por eso el Señor les promete las vestiduras blancas y no borrar su nombre del libro del Cordero. El mundo te podrá borrar, pero yo no voy a borrar tu nombre del libro del Cordero, aunque vos seas diferente al resto de la sociedad. Esto de llevarnos sin ningún problema con el resto del mundo, aunque los demás sean inconversos o no crean en Dios, en el Dios verdadero, el Dios judeocristiano, parece muy atractivo, parece muy, qué bueno que está, tengamos la fiesta en paz. Pero el problema es dónde queda nuestra espiritualidad en un punto y dónde queda la validez del cristianismo. Porque si yo, al fin y al cabo, no quiero nunca confrontar y no quiero nunca tener ningún problema con los que no creen en Jesús, entonces, ¿el pecado no existe? Entonces, ¿no necesitamos ser perdonados? Entonces, la sangre que Jesús derramó en la cruz, ¿fue solamente para los que creemos en esa sangre? Y si tú no crees en esa sangre, igual está todo bien e igual vas a tener una plena comunión con Dios. Fue tan liviano el sacrificio de Jesús que no importa, no hagas nada, no creas en el Señor, seguilo negando, agachá la cabeza y pasá por al lado de la cruz sin mirar a la cruz, que igual está todo bien. No hay pecado, no hay necesidad de que la sangre limpie el pecado. No se puede contemporizar. Hay un punto en el cual tenemos que reconocer el carácter distintivo de nuestro Señor. Muy bien, vamos a ir ahora a la iglesia número 6, la iglesia de Filadelfia. Y le voy a pedir a Esteban si nos puede mostrar en la PowerPoint Presentation la diapositiva 30, que son esto que se ve acá. Es como en medio de una ciudad moderna, no sé si se alcanza a distinguir bien, pero más atrás hay como una ciudad moderna y hay ahí como unos grandes pilares, unas grandes columnas que son propias de la iglesia, de lo que fue otrora la ciudad de Filadelfia. Esto está en Turquía, Asia Menor. Y vamos a la siguiente diapo a ver qué le dice el Señor a nuestra sexta iglesia, la iglesia en Filadelfia. El Señor le dice a esta iglesia: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Otra vez el tema de la puerta. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y siguen después las promesas para esta iglesia que, como vemos, no hay nada en rojo, no hay ninguna advertencia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, como esos pilares que vimos que había en Filadelfia, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Muy bien. Esas son entonces las palabras de nuestro Señor para la iglesia en Filadelfia.
Hasta el año 17 después de Cristo, Filadelfia era una ciudad próspera, pero entonces hubo un cataclismo que la afectó. Hubo dos grandes terremotos que la destruyeron, ¿verdad? En el año 17 uno y en el año 23 otro. Y no solamente a Filadelfia, sino a otras ciudades de esta región. De hecho, durante el primer siglo, esta región de Asia Menor fue muy afectada por terremotos y por eso perdió toda aquella prosperidad y dejó de ser un eje para la economía mundial como era en el mundo antiguo a raíz de todos esos cataclismos que hubo. ¿Qué sucedió con Filadelfia? Ellos lo que producían eran viñas, tenían excelentes viñas, las mejores de todo el Imperio Romano. Y Domiciano, que nosotros en la primera clase vimos, que después de Nerón viene la dinastía Vespasiana con tres reyes, tres emperadores, Vespasiano, su hijo Tito, y a la muerte de Tito, el hermano de Tito, Domiciano, lo sustituyó. Domiciano, este emperador romano del primer siglo, mandó destruir las viñas de Filadelfia. ¿Por qué? Porque él quería que las viñas de Roma fueran las más importantes en el imperio. Entonces, cuando suceden los cataclismos que afectan a la ciudad, los emperadores de turno le habían prometido a la gente de Filadelfia, a la ciudad de Filadelfia, la restauración de la ciudad. Ayuda que nunca se concretó. Después Domiciano les destruye las viñas. Saludo acá a Esther Pérez Pose, que nos está escuchando, me dice Esteban, me está avisando Esteban Morales. Esther querida, muchas gracias por estar ahí. Arriba, Esther. Qué lindo que estés ahí. Domiciano destruye las viñas, entonces nuevamente la gente de la ciudad de Filadelfia se siente como dejada de lado, como desamparada en medio un poco del Imperio Romano. También Patricio David desde Chile nos está mirando. Bien ahí, Patricio David, qué bueno que estés también conectado en esta clase. Entonces, los emperadores nunca dieron demasiada ayuda a la ciudad de Filadelfia, por la cual sus ciudadanos se sentían un poco como dejados de lado. Y los cristianos no eran la excepción. Los cristianos también se sentían en la ciudad de Filadelfia como dejados de lado. Pero el Señor les dice que Él es el santo, que Él jamás les haría daño, ¿verdad? Y que jamás los negaría. Yo no soy como Domiciano, que voy a destruir tus viñas. Yo no soy como los demás emperadores que cuando fuiste azotada por terremotos te prometieron ayuda y esa ayuda nunca llegó. Yo soy un Dios santo, un Dios apartado, justo, que es además amoroso y que por lo tanto va a estar contigo. Y si te promete algo, lo va a hacer y te va a acompañar. El Señor también habla, acá vimos en el texto, de abrir y cerrar puertas, ¿verdad? Se habla de puertas abiertas y puertas cerradas. Nosotros vimos y habla también después más adelante del tema de la sinagoga de Satanás, que ya lo estudiamos esto en otra iglesia, en la iglesia de Esmirna, porque hay una parte de la oficialidad del judaísmo que en un temprano momento, ya hacia el año 50, 60 después de Cristo, echan de la sinagoga a los cristianos. Recordemos que el propio apóstol Pablo empieza predicando en Éfeso, en la sinagoga de la ciudad, y 6 meses después es expulsado, o 3 meses después, y tiene que predicar 2 años más en lo que era el hall de Tirano, que era como una escuela académica de filosofía de la ciudad de Éfeso, porque había sido echado de la sinagoga. Muy tempranamente, la oficialidad del judaísmo saca a los nazarenos, a los judíos mesiánicos, los que creen en Jesús como el Mesías, porque ya analizamos, pueden ver en la segunda parte del estudio, por qué eso representaba un problema para el judaísmo, ¿verdad? Entonces, era característico que cuando se sacaba a un hermano de la sinagoga, cuando la oficialidad del judaísmo le decía a estos cristianos o a estos judíos nazarenos o a estos mesiánicos, mirá, tú ya no perteneces más a nosotros, tú estás haciendo cosas raras, tú decís que tu familia son
todos los que creen, no solamente los que son tu familia de sangre. Tú decís que te reunís el primer día de la semana, esto también lo analizamos la clase pasada, el Melavé Malkaj, ¿verdad? La cena de Pesaj, la cena del Shabbat, la cuarta comida del Shabbat, pero bueno, para los judíos era extraño. Ustedes dicen que se reúnen el primer día de la semana, ya entrado el domingo, a participar del cuerpo y la sangre del Señor, dicen que Jesús es el Mesías, entonces bueno, ya no perteneces más al judaísmo. Ya no es solo que sos una secta del judaísmo, sos alguien que nos es completamente ajeno. Entonces, los judíos, la religiosidad, la oficialidad del judaísmo, cuando sucedía esto con los hermanos cristianos, ¿verdad?, los sacaban de la sinagoga, cerraban la puerta detrás de él, golpeándola fuerte, como diciendo, acá no te queremos ver más. ¡Pah! Y daban un golpazo en la puerta de la sinagoga, ¿verdad? Se daba un golpe literalmente, como diciendo, acá no entras más. Y además se borraba el nombre de esos cristianos de los registros de los libros judíos. Por lo cual, si tú no querías adorar al emperador, el Imperio Romano te iba a decir, ¿cómo? ¿Usted no adora al emperador? Ah, no, yo soy judío. Y el Imperio Romano podía ir a la sinagoga y ver en los libros, sí, fulano de tal está en los libros de la sinagoga, él es judío. Bueno, vamos a dejarlo, él adora a otro Dios. Está bien. Pero el problema con los cristianos o con los mesiánicos fue que cuando fueron expulsados, no solamente se daba un golpazo y se los dejaba fuera de la sinagoga, sino que se tachaba su libro, su nombre del libro. No se los reconocía más como judíos. Entonces, si a vos te increpaban como cristiano por no adorar al César, y vos no podías decir soy judío, porque si decías soy judío, a ver, fulano de tal, ¿está en los libros de las genealogías en la sinagoga? No, no figura. No es más judío. Entonces tiene que adorar al emperador, si no, le cortamos la cabeza. Entonces, era una situación muy difícil, ¿verdad? Pero por eso el Señor habla de abrir y cerrar puertas, ¿verdad? En este texto. Estoy viendo porque yo me apasiono y digo lo que tengo que decir, entonces después tengo que ver en las notas si dije todo o si me quedó algo colgado, por eso a veces hago algunas instancias de silencio, ¿verdad? Pero a los fieles de Filadelfia, a la iglesia en Filadelfia, el Señor les dice que Él no borrará su nombre del libro de la vida, ¿verdad? De pronto te expulsaron de la sinagoga, la ortodoxia judía te expulsó de la sinagoga y dio un portazo tras sí, y por eso yo digo que son sinagoga de Satanás, porque han negado la verdad, porque no reconocen a Jesús como el Mesías, dieron un portazo y borraron tu nombre de sus libros, pero yo no voy a borrar tu nombre del libro de la vida. ¿Saben que hoy día hay comunidades donde si una persona, grupos religiosos, donde si una persona se convierte a otra religión, hacen hasta un funeral simbólico por el que se convirtió? Realmente es también una forma de dar un portazo, ¿verdad? Y de decir, de acá estás excluido. Pero qué bueno que nuestro Señor nos recibe. A veces también en el mundo en el que estamos viviendo, muchas veces en diferentes ámbitos de la sociedad, podemos encontrar los cristianos que se nos da un portazo, que se nos echa, que se excluye nuestro nombre de los libros, pero el Señor no nos excluye, y eso es lo más importante. Los cristianos de Filadelfia habían sido traicionados por las autoridades de la sinagoga, ¿verdad? Pero se la jugaron por Jesús. Y el Señor entonces les dice, yo tengo la llave de David, yo tengo la autoridad sobre la casa de Israel. Y los que te han excluido un día se arrodillarán y reconocerán que yo te he amado y quizá entiendan entonces que tú eres un verdadero judío. Porque parece muy duro lo que el Señor dice, ¿no? Un día ellos van a venir, le dice, y se van a arrodillar delante de ti, lo leímos, ¿no? Yo voy a hacer que los que te echaron de la sinagoga un día vengan y se arrodillen delante de ti. Y uno diría, este mensaje en vez de rozar con el amor, parecería rozar con la venganza. Pero no, porque nosotros tenemos que recordar un suceso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando José, el padre de una de las 12 tribus de Israel, terminó como cautivo en Egipto
pero luego se transformó en mano derecha del faraón. Cuando hubo una gran hambre en Israel, los 10 hermanos, porque Benjamín quedó con el papá, con Jacob, pero los otros 10 hermanos vuelven, van a Egipto a pedir comida, se arrodillan delante de José sin saber que era su hermano, y José, como estaba en un lugar privilegiado, les termina dando comida y subsiste el pueblo y las 12 tribus de Israel gracias a la intervención divina de José. Sus hermanos se arrodillan delante de él, lo reconocen y después esto les trae una bendición. Entonces no tenemos que pensar que esto tiene un carácter vengativo de parte de Dios. Cuando el Señor dice que un día los judíos que te echaron de la sinagoga y que tacharon tu nombre van a arrodillarse delante de ti, lo que el Señor está diciendo es, un día ese bendito pueblo judío va a reconocer su identidad, su verdadera identidad en mí, cuando me reconozcan a mí, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, como el Mesías. Y lo dice Zacarías, mirarán a mí, al que traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Pero ese llanto es un llanto que va a traer la reconciliación del judaísmo con su Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en realidad es un mensaje de amor. El Señor lo que quiere es que, esa oficialidad del judaísmo un día se arrodille, pero en el sentido de decir, reconocemos que Jesús es el Mesías. Salimos de la mentira para entrar en la verdad. No somos más hijos del padre de mentira, que es Satanás, y somos hijos de la verdad. También el Señor les promete poner su nombre en el pecho, ¿verdad? Nunca saldrás del templo, dice, y pondré el nombre de Dios en tu pecho y te llevaré a la nueva Jerusalén. Es decir, yo no te desecho ni como los emperadores romanos, ni como la oficialidad del judaísmo lo ha hecho con los judíos nazarenos o judíos mesiánicos. Eres importante para mí, te dice el Señor. Yo quiero tener el nombre de Dios en mi pecho, ¿verdad? Y quiero estar siempre en la ciudad santa. Y el Señor nos promete volvernos un pilar, como esos pilares que vimos en la ciudad de Sardis, en las ruinas de la ciudad de Sardis. De repente estás en una situación de debilidad, pero en mí vas a ser vencedor y te vas a volver en un pilar. Es como si Jesús viniera y se les parara al lado de la gente de la iglesia de Filadelfia y los consolara y los animara. Yo veo un Jesús muy tierno en las cartas de Apocalipsis a las iglesias. Y el Señor te dice, lo que pierdas aquí, yo te lo voy a devolver y a paladas. El nombre de Filadelfia significa amor fraternal, amor entre hermanos. Y realmente parece que fue una comunidad en la cual había mucho amor fraternal, y por eso el Señor también no tiene advertencias para esta iglesia, ¿verdad? Bueno, Dios quiera, en esa asociación que podemos hacer de las iglesias históricas con nuestra situación actual, Dios quiera nosotros seamos de una congregación como Filadelfia, o Dios quiera nosotros seamos creyentes en parte como los de Filadelfia, ¿verdad? Que aunque hemos sido despreciados, en Dios somos aceptos y somos amados. Y llegamos a la última iglesia, la séptima iglesia, que es la que está más abajo. Y recorrimos toda la herradura y ya tierra adentro, la iglesia que está más al sur es la iglesia de Laodicea. Laodicea. Vamos a ver en la presentación de PowerPoint la diapositiva número 33, que tiene precisamente unas ruinas. El Señor me dio el privilegio de estar ahí en las ruinas de la Odisea. Me llamó la atención, la sentí como una ciudad muy blanca. Todo ese mármol blanco era impactante realmente, ¿verdad? Esas son las ruinas de la Odisea en lo que hoy día es Turquía y en aquel momento era Asia Menor. Vamos a ver cuál es la promesa del Señor para esta iglesia. El mensaje del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Hay una parte que yo no puedo leer de la diapositiva porque tengo algo que me sale encima. Ay, no sé cómo sacar esto. Bueno, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y acá viene la maravillosa promesa. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Odisea era una ciudad en extremo rica. Estaba en medio de rutas, era un centro comercial bancario, textil y médico. Producían lino, producían el colirio para los ojos, ¿verdad? Lo que sí, no había agua. Era una ciudad donde no había agua. La traían en tuberías. Y esa agua se entibiaba, por lo tanto, en el verano, y debido a todos los minerales que componían esa agua que llegaba por medio de las tuberías, el agua adquiría un sabor desagradable, te hacía querer escupirla y arruinaba tu comida. Y por eso el Señor les dice que el Señor desearía que ellos fueran fríos o calientes. Pero por cuanto eres tibio, les dice, te vomitaré de mi boca. Obviamente que es una enseñanza espiritual, pero miren qué increíble cómo el Señor siempre usa la realidad que la persona está viviendo, como si fuera una parábola, para que la persona abra sus ojos y entienda, ¿verdad? Hay dos ciudades que están cerca de la Odisea. Una ciudad se llama Hierápolis y la otra ciudad se llama Colosas. La ciudad de Hierápolis está caracterizada por las aguas termales, unas aguas que cuando vos te metés, y yo estuve en Hierápolis, cuando vos te metés en las piscinas de Hierápolis, la piel te queda como piel de bebé, rejuveneces, se te van las arrugas, porque tienen muchos minerales, son aguas termales salutíferas. De hecho, Cleopatra viajaba desde Egipto a Hierápolis a tomar baños de agua termal porque era como si hoy día fuera un gran lugar de descanso, un gran lugar turístico, pero además salutífero. Aguas salutíferas, las aguas termales y calientes de Hierápolis. Pero después teníamos a la ciudad de Colosas, que estaba caracterizada por un agua potable muy fresca, muy pura, muy rica, muy para saborear y tomar, rica en minerales, y un agua fría. No como el agua tibia que llegaba por los caños, por las tuberías, a la ciudad de la Odisea. A mí me gustaría que mostráramos, Esteban, en las diapositivas, la siguiente diapositiva, la número 36. Si vemos la diapositiva número 36, ¿vieron esa imagen que parece nieve en el fondo? Eso no es nieve, eso es Hierápolis, ese lugar maravilloso en Turquía, cerca de la Odisea. Vos ves las montañas blancas y no es que sea nieve, sino que es tal la riqueza en minerales de las aguas termales que van dejando un sedimento sobre el suelo que lo vuelve de ese color blanco. Y lo que ustedes ven ahí, esas aguas cristalinas, ahí te podés bañar. Vamos a la siguiente diapo, donde ahí estoy yo, sentadito, en la diapositiva número 37, en Hierápolis, y estoy sentado, ¿vieron que parece que estoy sentado en la nieve? Bueno, no, es esa especie de calcio, esa formación mineral que queda sobre la roca debido a las aguas termales, y por momentos vos caminás sobre agua, te piden que te descalces para no manchar de negro el lugar, y andás descalzo. Si ustedes ven atrás mío están los zapatos, tenías que andar descalzo en ese lugar, y en las partes que hay agua, el agua está calentita, el agua termal,
Y es maravilloso, es una experiencia muy, muy linda, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, donde tenemos un estanque. Si ustedes ven acá, yo me bañé en ese estanque, nadé en ese estanque, y en ese estanque hay en el fondo restos de columnas de lo que fue otrora la ciudad de Hierápolis, que también fue afectada por esos terremotos que afectaron a Sardis, que afectaron a Filadelfia, diferentes ciudades de la antigüedad, y todavía han dejado intacto las columnas, y de hecho vos pasás la mano y lográs descubrir que detrás del musgo está el mármol blanco en esas piedras, porque son piedras, digamos, de templos originales, ¿verdad?, de aquella época. Esas son las aguas termales de Hierápolis. Vamos entonces, ahora sí me podés ponchar a mí, Esteban, un poquito para que se distrajeran y vieran esto. Pero ven cómo entonces cuando el Señor le habla a la iglesia de la Odisea y le dice, mirá, si fueras caliente como las aguas de Hierápolis, las aguas salutíferas de Hierápolis, o si fueras fresco como las aguas de Colosas, que en esa ciudad yo no fui, no sé tampoco si hay ruinas hoy día de Colosas, yo te aceptaría. Pero como tus aguas vienen por tubería y son tibias y tienen un gusto espantoso y son vomitivas, entonces yo te vomito de mi boca, ¿verdad? Así era la situación en la ciudad de la Odisea. ¿Por qué? Porque ellos estaban caracterizados por la apatía y la tibieza. Era una iglesia caracterizada por la apatía y la tibieza. El tema del amor a las riquezas lleva a esto, porque muchas veces cuando nosotros tenemos tanta riqueza, y esta ciudad era muy rica en medicina por la producción del colirio, en textiles por la producción de lino, cuando nosotros nos volvemos tan prósperos y tan ricos materialmente, muchas veces dejamos al Señor de lado, ¿no? O mantenemos una fe, pero en una forma apática y fría, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor le reclama a esta gente. Se han vuelto superficiales, distantes, vanos, tibios, ¿verdad? Piensan que lo tienen todo y en realidad son pobres y están desnudos y están enfermos y están ciegos. Miren qué contraste con lo que fue la iglesia de Esmirna, que era al revés. La iglesia de Esmirna, que está en el programa número 2, habíamos visto que era una iglesia pobre materialmente, pero el Señor le dijo, vos te crees que sos pobre y sos rico. Y yo me emocioné recordando las iglesias pobres materialmente que yo he visitado, pero que son muy ricas espiritualmente, como intérprete del inglés al español. Dios me ha dado esa experiencia maravillosa de estar en muchas congregaciones, y he estado en congregaciones muy pobres, pero muy ricas, con un mover espiritual muy rico, como la iglesia de Esmirna. Y después están estos otros, los de la Odisea, que lo tienen todo y se creen que están fantásticos, y en realidad son pobres. En realidad están desnudos, aunque produzcan lino. En realidad están ciegos, aunque produzcan el colirio medicinal para los ojos. Cuando yo estuve en la Odisea fue muy emocionante, porque el guía, que era musulmán, nos leía los textos de Apocalipsis en las diferentes ruinas de las diferentes ciudades, y yo me acuerdo que se me caían las lágrimas, me conmoví cuando él, en la ciudad de la Odisea, se puso a leer el texto. Y bueno, era maravilloso, ¿no?, estar en ese lugar, pero digo, qué viva que es la palabra de Dios, qué fuerte, qué práctica también, ¿no? Tremendo el Señor. Y hoy día lo que experimentaba la Odisea lo experimentan algunas congregaciones, ¿verdad? El término la Odisea, de hecho, significa el juicio del pueblo. Y hay iglesias hoy día y congregaciones en donde lo que importa es el juicio del pueblo. Lo que importa es lo que la congregación piensa. Entonces los pastores a veces le tienen tanto miedo a la congregación que hasta de pronto no predican ningún tema que pueda chocar con los miembros de la congregación, porque no quieren ofender a nadie, porque el que está gobernando es el pueblo, ¿verdad? Es una comparación que podemos hacer. También los que creen que las 7 iglesias aplican a 7 momentos de la historia dicen que la iglesia del último tiempo va a ser en general así. Yo de todas maneras no creo en esa interpretación, me parece que es demasiado forzada, y creo que hoy día hay congregaciones de todo tinte y color. Hay congregaciones donde quizá el que gobierne sea el pueblo y de repente materialmente son como los de la Odisea, que lo tienen todo y se creen que no les falta nada y en realidad están desnudos y enfermos.
y hay otras congregaciones muy ricas, espiritualmente hablando. Entonces, creo que no se puede generalizar. Pero bueno, hay quienes tienen esa interpretación, ¿verdad? Ya estamos en la hora y no quiero terminar sin decir algo más. Cuando el Señor le requiere a Abraham el sacrificio de Isaac, no le estaba pidiendo algo diferente de lo que los cananeos hacían en honor a sus ídolos. Los cananeos, y saludo a Martín Montero está también ahí prendido en la programación. Hola Martín, ¿cómo estás? Un saludo grande. Con Martín tuvimos el privilegio de ir a Israel por primera vez en el año 2013 con el pastor Álvaro de Castro, y con Martín compartí habitación, era mi compañero de habitación. Qué bueno, Martín, que estés ahí. Cuando Abraham, Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, Dios no le está pidiendo a Abraham nada diferente de lo que los dioses cananeos hacían, que le pedían a su gente que sacrificara a sus hijos, y sacrificaban a los niños en honor a sus dioses. Obviamente, llegado el momento, Dios le dijo a Abraham, detente, solo te estaba probando, y además eso era un símbolo de lo que iba a suceder con Dios mismo, porque Dios mismo es el que viene en la figura de Jesús a entregarse por nosotros en el madero y a morir por nosotros. Pero un poco la postura de Dios hacia Abraham era: ¿me amarás como estos paganos aman a sus ídolos, que aún le entregan a sus propios hijos? Entonces, respecto a la iglesia de la Odisea, la pregunta es: ¿amamos a Dios, el dador, porque es Dios o por lo que nos ha dado? Amamos a Dios por las riquezas que tenemos, porque producimos el lino, porque producimos el colirio, porque somos una ciudad próspera, o amamos a Dios porque Él es el dador de todas las cosas. Fíjense si serían fanfarrones los de la Odisea, que en una ciudad para 40.000 habitantes tenían 2 teatros, de esos megateatros al aire libre, cuando en la ciudad de Éfeso, que tenía 200.000 habitantes, 160.000 habitantes más que la Odisea, había un solo teatro. Pero claro, la Odisea nadaba en la opulencia y en el oro, entonces ya no sabían en qué invertir el teatro, ¿verdad? Pero eran pobres espirituales. Por eso el Señor les dice: compren en mi tienda. Ya que les gusta comprar y consumir, compren oro refinado por el fuego. No como el oro de los bancos, no como el oro que te da el lino, no como el oro que te da la medicina que producís a través del colirio, sino el oro que viene de mí, ¿verdad? El oro del Señor. Lo que yo quiero, dice el Señor, es construirte como persona. Lo material te termina vaciando. Si vos tenés una vida nada más que fundamentada en el materialismo, eso te vacía. Lo que tenés que consumir es el espíritu, que es lo que te vivifica, ¿verdad? Yo estoy a la puerta y llamo, es la declaración del Señor, y es una invitación a la intimidad. Pues al invitar a alguien a cenar, era muy típico en la antigüedad que esa persona pasaba mucho rato contigo. Las cenas eran muy largas, con sobremesa. Vimos también la clase pasada, acuérdense, la 4ª comida del Shabbat, que era una cena que se extendía hasta el domingo, ya entrado el domingo, porque era muy típico. Entonces, ¿por qué el Señor le dice a la Odisea: yo estoy a la puerta y llamo? Porque les está diciendo a esta gente: yo quiero tener intimidad contigo. No quiero que solamente me ames porque soy un Dios que te prospere económicamente. Yo quiero tener intimidad contigo, yo quiero construirte como persona, quiero que seas rico espiritualmente. Dame la posibilidad de entrar y de pasar tiempo contigo. Dedica tiempo en tu vida a mí. Las disciplinas, leer la palabra de Dios, orar, ayunar, tener un tiempo devocional de charla con el Señor. Dedica un tiempo en tu vida a mí. Hacé ministerialmente lo que te he llamado a hacer en el área que sea. Compartí con otros, abrite. Yo quiero tener una intimidad contigo, quiero construirte como persona. Y nada te va a satisfacer como eso, ¿verdad? Ese es el oro refinado del que el Señor habla. Al final el Señor dice:
El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y con esto me gustaría culminar nuestro estudio sobre el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, la ternura del Jesús de las promesas. El Señor dice en Apocalipsis, en cada carta de estas 7 iglesias que hemos leído, la iglesia de Éfeso, luego en la iglesia de Esmirna, luego en la iglesia de Pérgamo, luego en la iglesia de Tiatira, luego en la iglesia de Sardis, luego en la iglesia de Filadelfia y finalmente en la iglesia de la Odisea, en cada una de esas cartas escritas por el apóstol Juan, el Señor dice, oye lo que el Espíritu dice a la iglesia. A nosotros eso no nos pega tan fuerte como le pegaría a un judío, porque un judío en hebreo, para entender que el Señor está diciendo, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias, en hebreo se dice Shema, Shema, oye. Y la famosa Shema es la oración que encontramos en Deuteronomio 6, 4, 5. Shema Israel, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, para Juan, un judío, para todos los nazarenos que estaban recibiendo el mensaje de estas cartas, que eran congregaciones que habían nacido en el judaísmo, leer que el Señor les decía Shema, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias, era retrotraerlos al gran mandamiento de Israel. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y ese Señor ahora te está hablando a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, trayendo este mensaje para ti. Así que con esto concluimos. Ha sido un placer. Nos veremos la semana que viene. Recuerden que el viernes que viene a las 8 tenemos un programa muy especial con el Seder de Pesaj, la mesa pascual judía, porque estamos en Semana Santa. Los quiero mucho. Me despido de Esteban, me despido de todos ustedes. La raíz, nuestro Señor Jesús y Yeshua, que es la raíz. Será hasta el próximo viernes.